Veamos un poco de historia. Hasta el siglo XV, la humanidad generó conocimiento y tecnologías valiosas, pero su difusión era muy limitada y pocos podían tener acceso. Sin embargo, en los siglos posteriores, la rápida reproducción y difusión del conocimiento gracias a la invención de la imprenta, así como la posibilidad de exponer las invenciones a públicos cada vez más amplios, llevó a la necesidad de proteger los derechos de los autores y los inventores para que su nombre y su retribución económica no se diluyera. Haz parte de la cultura javeriana que respeta y promueve la propiedad intelectual. Bueno, perfecto. Bienvenidos a quienes acaban de unir. Esta es la charla Conoce las directrices de propiedad intelectual en 20 minutos. Y a continuación quiero darle paso a Cristian Mejía. Él es abogado y profesional de la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana, y a Daniel Saavedra, abogado de la Dirección Jurídica de la misma institución, quienes van a dirigir la charla. Bienvenidos. Buenas tardes. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a esta charla enmarcada en el Plan de Divulgación de las Directrices de Propiedad Intelectual. Mi nombre es Cristian Mejía, abogado asesor de Propiedad Intelectual de la Dirección de Innovación, y en conjunto con Daniel Saavedra, abogado especialista en Propiedad Intelectual de la Dirección Jurídica, estaremos llevando a cabo esta charla para conocer las directrices de propiedad intelectual en 20 minutos. Les agradecemos a todos ustedes, profesores, estudiantes, personal administrativo que nos acompañan el día de hoy. Estaremos muy atentos a sus preguntas e inquietudes a través del chat, y como el tiempo apremia, empecemos. Lo primero que queremos resaltar el día de hoy es que los javerianos son personas que crean, que investigan, que innovan, que emprenden, y la universidad apoya todas estas actividades en el marco de sus funciones misionales. Pero además de apoyar estas actividades, la universidad también gestiona activamente la propiedad intelectual que se genera como resultado de las mismas. Es por esta razón que podemos decir que los javerianos y la universidad han consolidado un portafolio de 78 solicitudes de patente y 38 patentes concedidas alrededor del mundo, lo cual da cuenta y refleja el nivel y la calidad de la investigación, además de fortalecer los procesos de transferencia de tecnología y conocimiento. Además, tenemos también 138 marcas registradas para distinguir los productos y los servicios que se derivan de nuestras actividades académicas. Más de 200 registros de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para acreditar la protección y la creación de obras literarias y artísticas por parte de los javerianos. Y finalmente, queremos destacar que tenemos 14 patentes licenciadas y 2 acuerdos de transferencia de know-how, los cuales también dan cuenta de esos esfuerzos que realizamos para llevar de la academia a la sociedad y al mercado los conocimientos y las tecnologías javerianas. Todas estas cifras y estos datos me permiten reafirmar lo que dije al inicio, y es que las personas y los javerianos son personas que crean, que inventan, que innovan. Sin embargo, también es cierto que con base en un reciente diagnóstico que realizamos con más de 2.000 miembros de la comunidad educativa javeriana, al menos el 82% de las personas declararon no conocer las directrices de propiedad intelectual. Es por esa razón que el día de hoy queremos compartir con ustedes el porqué y el para qué de la propiedad intelectual, cómo se gestiona en la universidad y cuáles son las directrices que nos orientan en esta materia. Ese es el objetivo de esta charla: compartir aspectos clave de las directrices y la gestión de la propiedad intelectual en la javeriana, y además demostrarles que las directrices de propiedad intelectual, más allá de un documento jurídico, son un instrumento que ha sido diseñado para incentivar la capacidad creativa e inventiva de los javerianos. Para entrar en materia, recordemos en primer lugar que la propiedad intelectual es la forma como se protegen las creaciones del intelecto humano, a través de 2 grandes ramas: los derechos de autor por un lado y la propiedad industrial por el otro. Los derechos de autor son la rama de la propiedad intelectual que nos permiten proteger las obras literarias y artísticas. Imaginemos un libro, una canción, una escultura, el software o cualquier otra obra artística o contenido multimedia. Algo que queremos resaltar, y quiero que le prestemos bastante atención a este punto para poder entender lo que viene más adelante en la charla, es que los derechos de autor incluyen 2 tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales.
Los derechos morales son esos derechos que protegen la paternidad que tienen las personas sobre sus obras como una extensión de su personalidad. Es por esa razón que los derechos morales siempre pertenecerán al autor y nunca podrán ser desconocidos o transferidos. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son esos derechos que permiten explotar y beneficiarse económicamente de las obras literarias y artísticas. Estos derechos patrimoniales, a diferencia de los morales, sí pueden ser transferidos a un tercero, a otra persona o a una organización. Por el otro lado, encontramos la propiedad industrial. La propiedad industrial es la rama de la propiedad intelectual a través de la cual protegemos las creaciones, pero aquellas que son aplicables en la industria. Es por eso que aquí encontramos, en primer lugar, las patentes, que son básicamente un derecho. Una patente es un derecho que nos confiere el Estado para explotar de forma exclusiva un invento o un desarrollo tecnológico que puede ser un producto o un procedimiento novedoso. Imaginen aquí tecnologías para el tratamiento de enfermedades raras, un inoculante biológico para promover el crecimiento vegetal, casas fabricadas a partir de Tetra Pak o sistemas para el control cooperativo y concurrente de robots. Todas estas tecnologías javerianas protegidas a través de patente. También encontramos dentro de la propiedad industrial las marcas. ¿Y qué es una marca? Una marca es un signo que nos permite distinguir productos y servicios en el mercado. Por ejemplo, la marca javeriana, que nos permite distinguir los servicios educativos que presta nuestra institución, o la marca Pesquisa, que permite distinguir nuestra revista de divulgación científica. Finalmente, encontramos otros derechos de propiedad industrial igualmente importantes, como lo son el registro de diseño industrial, los registros de esquemas de trazado de circuito integrado, los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales o los secretos empresariales. Para cerrar esta diapositiva, quiero también recordar que, al igual que en los derechos de autor, en la propiedad industrial encontramos principalmente dos tipos de derechos. En primer lugar, está el derecho de mención, es decir, ese derecho que tienen los inventores para siempre ser mencionados en cualquier solicitud que se haga para proteger la propiedad industrial. Y en segundo lugar, encontramos los derechos de uso y explotación, que son esos derechos que nos permiten beneficiarnos económicamente y transferir esas creaciones intelectuales protegibles a través de la propiedad industrial. Con esto, una vez ya hemos recordado qué es la propiedad industrial, cuáles son estas dos grandes ramas de los derechos de autor y la propiedad industrial, también debemos saber por qué y para qué tenemos unas directrices de propiedad intelectual en la Javeriana. Y para responder a esta pregunta, le doy la palabra a mi colega Daniel Saavedra de la Dirección Jurídica. Hola a todos, muchas gracias, Cristian. En efecto, para entender la importancia de tener unas directrices de propiedad intelectual es necesario recordar que en el marco de las funciones de la universidad, y de hecho una de sus vocaciones es la de ser generadora de nuevo conocimiento. En ese sentido, y teniendo eso claro, es necesario entonces que desde la institución se establezcan mecanismos que permitan incentivar y proteger esa vocación creadora, esa vocación innovadora, inventiva. Y las directrices son eso, son un mecanismo para incentivar eso. Es cierto, las directrices de propiedad intelectual pueden ser o son un documento, tal como lo son nuestras políticas, nuestros reglamentos, pero más allá de ser un documento, en especial de temas jurídicos, las directrices son la materialización del modo de proceder de la universidad, de reconocer esas aptitudes, esas virtudes que tiene la universidad, que tienen los miembros de la comunidad universitaria. Es aprovechar y respetar y proteger ese potencial inventivo. Entonces, las directrices están dadas para que sean apropiadas por todos y nos solucionan muchas preguntas que surgen en el día a día de la universidad. Por ejemplo, ustedes van a encontrar allí que se resuelven dudas como de quién son los derechos de los trabajos de grado de los estudiantes, de cómo se manejan los derechos de las creaciones que son realizadas por profesores o el personal administrativo, cuáles son los mecanismos o las formas de explotación que la universidad utiliza de la propiedad intelectual, cuáles, por ejemplo, son los beneficios incluso económicos que se ofrecen a los autores que crean dentro de la universidad cuando se puede utilizar y explotar esa propiedad intelectual creada. Si tienen dudas, a qué unidades tienen que ir para solicitar acompañamiento. Esas y muchas otras dudas se resuelven en las directrices de propiedad intelectual y lo que se busca es, digamos que las directrices buscan generar un marco donde se genere confianza, transparencia, certeza a las partes, para que se sepa cómo se maneja jurídicamente, administrativamente, incluso económicamente, como lo mencionábamos ahorita, la gestión de la propiedad intelectual. Y si vamos
un poquito más a detalle, vemos que la gestión correcta de la propiedad intelectual a través de mecanismos como la propiedad intelectual tiene un impacto en diferentes niveles. Si vamos al nivel, por ejemplo, de la sociedad, vemos que cuando se gestiona correctamente nuevos productos y servicios o procesos de la universidad, creados desde la universidad, se pueden llevar beneficios a la sociedad desde muchos puntos de vista, en temas de salud, en temas económicos, en temas del medio ambiente, etc. Entonces, cuando las creaciones están protegidas por propiedad intelectual a través de mecanismos como las directrices, esos beneficios impactan directamente a la sociedad. Vemos, por ejemplo, un impacto positivo de gestionar correctamente la propiedad intelectual a través de las directrices cuando en la industria, con los nuevos procesos y desarrollos que vemos que se crean dentro de la universidad, se logran apalancar nuevas estrategias de innovación para esas empresas, las cuales las vuelven pues, más competitivas, pueden tener más oportunidades de negocio, pueden generar nuevos espacios o labores o trabajos para las personas. Claramente hay un impacto positivo también para la universidad. Como lo decíamos al principio, la misión de transferencia de conocimiento a la sociedad es primordial para la institución. El hecho de tener unas directrices facilita la gestión y el relacionamiento con actores externos y al final todo eso redunda en un mejor posicionamiento de la universidad, ya sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Y evidentemente tener unas directrices de propiedad intelectual tiene un impacto positivo a nivel personal o individual. No solamente por los beneficios económicos que puede tener para un autor o un inventor ser reconocido legal y reglamentariamente como ese autor o inventor, con los beneficios reputacionales además que eso conlleva, sino que también las directrices han creado unos incentivos de índole incluso económico para que los autores o inventores dentro de la comunidad muestren toda esa creatividad que tienen y se puedan beneficiar económicamente de la explotación o el uso que haga la universidad. Al final lo que se trata es de crear un marco gana-gana para todos los involucrados en la cadena de valor de la gestión de la propiedad intelectual. Teniendo todo eso claro y por qué son importantes esas directrices y ese marco, esta charla está pensada para que a través de casos podamos evidenciar cómo las directrices ayudan a gestionar los temas de propiedad intelectual dentro de la universidad y creemos que varios o casi todos los roles de la universidad se van a ver identificados con estos casos que les vamos a presentar. Entonces, pasemos a los casos. Tenemos a 3 estudiantes javerianos. Tenemos a María, que es nuestra estudiante del programa de filosofía, a Natalia, que es nuestra estudiante del programa de estudios musicales, y a David, que es nuestro estudiante del programa de ingeniería electrónica. Ellos 3 son estudiantes que están en su último semestre y están haciendo el desarrollo de su trabajo de grado y les han surgido 3 preguntas que son recurrentes y estos son casos de la vida real para que todos nos podamos sentir identificados. La primera pregunta que les surge es si el director o tutor debe aparecer como un autor del trabajo de grado. La segunda pregunta es ¿a quién le pertenecen los derechos morales y patrimoniales sobre los trabajos de grado que ellos hacen? Y finalmente, ¿siempre se deben publicar los trabajos de grado en el repositorio institucional de la universidad? En ese sentido, y con base en las directrices de propiedad intelectual, vamos a ver cómo se resolvieron las dudas de estos 3 estudiantes. Vamos primero entonces con María. María, pues nuestra estudiante de filosofía, está realizando un trabajo relacionado con la evolución moral de los contenidos que se comparten en redes sociales. Ella tiene estas 3 preguntas de propiedad intelectual y decide acudir a su profesor Parménides, quien, súper conocedor y juicioso de las directrices de propiedad intelectual, le informa que él, al cumplir un rol de asesoría y de tutoría, no debe ser considerado un autor del trabajo de grado de María. Sin embargo, le dice que en dado caso que después, si ellos quisieran, si es demasiado interesante, hacer un artículo científico o académico sobre ese trabajo de grado, de ese nuevo artículo, ellos 2 sí podrían ser considerados autores, pero no del trabajo de grado. Y frente a la tercera pregunta le manifiesta que siempre y cuando María esté de acuerdo y lo autorice, la universidad va a publicar el trabajo en el repositorio institucional de la universidad, pues porque, como lo veíamos al principio, una de las misiones de la universidad es contribuir con la difusión y construcción de nuevo conocimiento. Así se resolvieron las 3 preguntas de María, que estaba desarrollando su trabajo por su propia iniciativa. Pero luego tenemos a nuestra estudiante Natalia, que es la estudiante del programa de estudios musicales de la universidad,
también desarrollando su trabajo en un tema relacionado con el recorrido sonoro en diferentes comunidades del Pacífico colombiano. Está haciendo el trabajo con la tutoría de su profesor, el profesor Beethoven. Adicionalmente, durante la ejecución de este trabajo, ella está trabajando con unos miembros de las comunidades del Pacífico y con su profesor, y resulta que ha desarrollado varias obras musicales y un libro de partituras de esas obras musicales. Natalia tiene las mismas 3 preguntas y entonces decide preguntarle a su profesor Beethoven cómo se solucionaría. Frente a la primera pregunta, el profesor Beethoven, como conocedor de las directrices de propiedad intelectual, le aclara que él, al cumplir un rol de asesoría únicamente, no tiene que ser considerado autor del trabajo de grado de la estudiante, pues ella fue la que realizó o la que debe realizar el esfuerzo intelectual de construir ese trabajo de grado, ese documento escrito. Sin embargo, él aclara que el profesor más los miembros de las comunidades, al haber participado en esas composiciones de obras musicales y en las partituras, es necesario que se aclare la situación relacionada con los derechos de propiedad intelectual sobre esas creaciones. En ese sentido, el profesor Beethoven le recomienda a Natalia que acuda a la Oficina de la Creación Artística, que es una oficina que se encuentra en la Vicerrectoría de Investigación, y en esta oficina le ayudan a Natalia solucionando con apoyo de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Innovación, aclarando el asunto, diciendo efectivamente para las canciones y para las partituras existe algo que se denomina coautoría, es decir, que todos deben tener derechos morales sobre las creaciones que fueron creadas en conjunto. Y además se le aclara que al haber participado el profesor Beethoven en esas creaciones y habiendo desarrollado esas creaciones en ejercicio de su contrato de trabajo, la universidad también tiene la posibilidad de participar en los derechos patrimoniales sobre esa obra. Finalmente, se le aclara que de ser el caso y de considerarlo, al ver que es un trabajo con tan excelente calidad, debería suscribirse un acuerdo de titularidad donde se establezcan los derechos y obligaciones de las partes para establecer la posible comercialización de esas obras musicales y, de acuerdo con las directrices de propiedad intelectual, hacer la distribución de los beneficios económicos que puedan surgir de esa propiedad intelectual. Para el siguiente caso le entrego la palabra a Cristian, quien nos va a contar cómo David solucionó sus 3 preguntas de propiedad intelectual. Perfecto, gracias Daniel. Entonces, finalmente, David, nuestro estudiante de Ingeniería Electrónica, también está llevando a cabo su trabajo de grado. Pero en este caso, a diferencia del caso de Natalia y de María, el trabajo de grado se enmarca en un proyecto de investigación financiado por la universidad en el que participan otros investigadores y el cual es coordinado por Albert, uno de sus profesores. El objetivo de este proyecto, imaginemos, es el diseño y el desarrollo de un vehículo para viajar en el tiempo. En ese sentido, David, con sus preguntas sobre la propiedad intelectual, acude en primer lugar a su profesor Albert, quien también, juicioso y conocedor de las directrices de propiedad intelectual, le comenta que la autoría, es decir, los derechos de autor sobre el documento del trabajo de grado, le pertenecen al estudiante, es decir, a David. Sin embargo, sobre los derechos de uso y explotación del desarrollo tecnológico que se deriva del proyecto, así como sobre la consulta de si es necesario publicar o no el trabajo de grado en el repositorio institucional, el profesor Albert tiene algunas dudas y prefiere mejor acudir a las instancias encargadas de la gestión de la propiedad intelectual en la universidad, las cuales, en el caso de la sede de Bogotá, son la Dirección de Innovación y la Dirección Jurídica, y en el caso de la seccional Cali, es el Centro Javeriano de Innovación y Emprendimiento. Después de escuchar el caso, la Dirección Jurídica concluye, de acuerdo con las directrices de propiedad intelectual, que efectivamente los derechos de autor sobre el documento del trabajo de grado pertenecen a David, el estudiante. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto en general ha sido financiado, dirigido y coordinado por la universidad, los derechos para usar y explotar este desarrollo tecnológico pertenecen a la universidad, ya que es la universidad la institución que dirige, coordina y financia y además asume el riesgo de todas las actividades de investigación que se están llevando a cabo. En segunda pregunta, si es necesario publicar en el repositorio institucional, la Dirección Jurídica remite el asunto a la Dirección de Innovación y el equipo de la Dirección de Innovación recibe al profesor Albert y a David y les comenta que por regla general, efectivamente, estos trabajos deben ser publicados en el repositorio institucional. Sin embargo, en este caso específico,
haberse generado un desarrollo técnico, el cual potencialmente puede ser, la razón es guardar bajo reserva los resultados de la investigación, incluyendo el trabajo de grado de David, en razón a que si se publican, esto podría afectar la novedad de una posible solicitud de patente. Una vez que esa solicitud así se decide, los investigadores ya podrán realizar las publicaciones que consideren pertinentes. Adicionalmente, la Dirección de Innovaciones comenta que para poder determinar la novedad de este desarrollo tecnológico, con acompañamiento de la misma dirección, se realizará una búsqueda de información científica y tecnológica que permitirá comparar este desarrollo tecnológico javeriano con referentes del estado de la técnica. Y si resulta siendo novedosa esta tecnología, podrá acompañarse el proceso de redacción y erradicación de la solicitud de patente y también el proceso para su potencial transferencia. Con esto, las preguntas de los 3 estudiantes quedaron resueltas. Sin embargo, el profesor Albert se dio cuenta que también tenía algunas inquietudes sobre el tema de la propiedad intelectual y de hecho recordó que Clara, una ingeniera muy pila que estaba contratada como personal administrativo en la Dirección de Tecnologías de la Información, también apoyó en el desarrollo del proyecto con un software que se incorpora al vehículo. En este sentido, tanto Albert como Clara tienen dudas sobre su participación en la propiedad intelectual. Sobre estas preguntas, la Dirección de Innovación les comenta que en primer lugar siempre es necesario definir los asuntos de propiedad intelectual desde el inicio de los proyectos. Sin embargo, en este caso son muy claras las directrices al establecer que Albert y Clara conservan siempre ese derecho a ser mencionados como inventores en cualquier solicitud de propiedad industrial. En cuanto a los derechos para el uso y explotación del desarrollo, la Dirección de Innovaciones aclara que estos pertenecen a la universidad en razón a que tanto el aporte de Albert como el aporte de Clara se desarrollaron en el marco de su contrato laboral o de prestación de servicios con la universidad. De igual forma, y finalmente, la Dirección de Innovación les comenta que en caso de que la universidad logre la explotación de estas obras o creaciones intelectuales, se reconocerán regalías a favor de Albert, de Clara y de los demás investigadores que han contribuido con este desarrollo tecnológico. Después de hacerles estas aclaraciones y una vez concluido el estudio de información científica y tecnológica, la Dirección de Innovación concluye que el desarrollo tecnológico generado por estos investigadores efectivamente es novedoso y por esa razón empieza el trámite para la protección de la patente. De igual forma, la Dirección Jurídica también apoya en el registro de la marca y del software y así se inician todos los esfuerzos para lograr transferir esta tecnología a la sociedad. Como resultado de todos estos esfuerzos, finalmente los investigadores y la universidad logran transferir esta tecnología a la sociedad, concretamente a una empresa que se dedica al diseño y comercialización de vehículos. Y como contraprestación por esta licencia de tecnología, la empresa paga unas regalías o unos beneficios económicos, los cuales son distribuidos entre los investigadores y la universidad, de acuerdo con su contribución a ese desarrollo y de acuerdo con los porcentajes definidos en las directrices de propiedad intelectual. Así, la sociedad se beneficia de una tecnología generada en la universidad y los investigadores y la universidad reciben el merecido reconocimiento moral y económico por ser generadores de nuevo conocimiento. Con esto cerramos esta sección destinada a compartir con ustedes unos casos relevantes para la gestión de la propiedad intelectual en la universidad y queremos, para terminar, resaltar cuáles son esos aspectos clave de las directrices que hemos aprendido hoy y que no debemos olvidar de aquí en adelante. Lo primero que debemos recordar es que la propiedad intelectual protege jurídicamente las creaciones del intelecto humano a través de los derechos de autor y la propiedad industrial. Otra de las conclusiones que tenemos el día de hoy es que los derechos de autor sobre los trabajos de grado de los estudiantes por regla general pertenecen única y exclusivamente a los estudiantes, así hayan recibido la asesoría y la tutoría de su respectivo director o tutor del trabajo de grado. En tercer lugar, no debemos olvidar que cuando el trabajo de grado del estudiante se marca en un proyecto financiado, dirigido o coordinado por la universidad, y de este se podría desprender propiedad industrial, la titularidad pertenece a la universidad. Igualmente, hemos visto que la universidad es titular de la propiedad intelectual generada por el personal administrativo, por los profesores, o incluso puede llegar a ser lo de los estudiantes, siempre que esa propiedad intelectual se genere en ejecución de un contrato laboral o de un contrato de prestación de servicios. En quinto lugar, también recordemos que cuando de una investigación se desprende un desarrollo tecnológico,
es conveniente guardar la confidencialidad para evaluar su posible protección a través de patente con acompañamiento de la Dirección de Innovación. Y finalmente tenemos que, con el objetivo de reconocer esa actitud inventiva y creativa de la universidad, las directrices reconocen la posibilidad de entregar regalías por la explotación económica que haga la universidad a los autores e inventores que decidan utilizar a la universidad como una plataforma para utilizar y explotar esa propiedad intelectual. Ahora bien, si tienen curiosidad y quisieran conocer más sobre este tema de la propiedad intelectual, sobre cómo se gestiona en la universidad y qué acompañamiento pueden recibir de las unidades encargadas, los invitamos a consultar la página de propiedad intelectual que lanzamos este año, en la cual seguramente encontrarán contenidos muy valiosos para ustedes. Y si tienen dudas concretas, casos que necesiten resolver sobre asuntos de propiedad intelectual derivados de las actividades académicas de la universidad, recuerden que pueden acudir a la Dirección de Innovación y a la Dirección Jurídica en el caso de la sede de Bogotá y al Centro Javeriano de Innovación y Emprendimiento en el caso de la seccional Cali. Con esto cerramos la presentación, esperamos que la hayan disfrutado y abrimos espacio para preguntas del público, para lo cual le pedimos apoyo a Ana, del equipo de la Dirección de Innovación, para que nos comente cuáles son las preguntas seleccionadas. Buenas tardes a todos. Tenemos varias preguntas dentro del chat. Una de ellas es, ¿podrían darnos un ejemplo de una transferencia de know-how? ¿Y cuál sería la diferencia de una patente de procedimiento? Esta es una pregunta realizada por uno de los profesores de la universidad. Perfecto. Voy a tomar la palabra para responder a esta pregunta, y es que efectivamente hemos realizado transferencia de know-how en la universidad, y un caso que podemos referir en ese sentido es la transferencia que le realizamos al hospital universitario de unas metodologías para realizar el diagnóstico de distintas enfermedades. En ese sentido, lo que transferimos no fue una patente ni tampoco un registro de propiedad industrial, sino todo ese conocimiento y ese saber hacer que se había generado en la institución, concretamente en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, para poder diagnosticar ciertas enfermedades, y todo ese conocimiento se transfirió al hospital universitario para la prestación de servicios de salud. Entonces, resalto, en este caso transferimos know-how, conocimiento, y no necesariamente una patente, que es un derecho, como les decía, que confiere el Estado y que es conferido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, adicionalmente a la respuesta de Cristian, le agregaría que ese conocimiento lo hicimos tangible en ciertos documentos y protocolos que se encuentran desarrollados y que han sido desarrollados por toda la trayectoria del laboratorio, y al final es un contrato que se suscribe entre las dos entidades donde se individualiza ese conocimiento, se transfiere, se toman ciertas acciones y pues se logra una de las misiones de la universidad, que es transferir conocimiento en beneficio de la sociedad, en este caso al hospital, sin necesidad de haber obtenido un registro ante alguna autoridad pública de propiedad intelectual. Bueno, muchísimas gracias. Una siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual si un proyecto de investigación se hace con financiación y participación de organizaciones externas? Bueno, si quieren ahí yo puedo tomar la palabra, y es muy importante, y por eso era uno de los mensajes que Cristian logró mencionar en la explicación del caso de David, y es que es muy importante que al inicio de los proyectos, de las actividades, se tenga muy claro el acápite relacionado con la propiedad intelectual, porque es un acuerdo de voluntades entre la entidad financiadora, la universidad, los terceros externos que quieran coejecutar el proyecto, quienes finalmente en un documento van a decidir cuál es la propiedad intelectual de esos proyectos desarrollados. Entonces nos vamos a encontrar, dependiendo del caso concreto, en escenarios donde la propiedad intelectual va a ser de la universidad, donde la propiedad intelectual va a ser del ente financiador, o puede ser compartida entre todos. Pero claramente la recomendación es siempre pronunciarse sobre la propiedad intelectual al inicio del proyecto. Sí, y quisiera añadir a lo que acaba de comentar Daniel, que desde la Dirección de Innovación, también con acompañamiento de la Dirección Jurídica, acompañamos a los investigadores javerianos para abordar estas conversaciones de propiedad intelectual con estos aliados externos, porque sabemos que muchas veces hay asuntos jurídicos que es importante
apoyar para lograr que estas negociaciones sean exitosas y que, como decía Daniel, los asuntos de propiedad intelectual y las condiciones para la gestión de esa propiedad intelectual se definan desde el inicio de la ejecución de los proyectos para que cuando estos terminen, esos resultados puedan ser valiosos y transferidos a la sociedad para generar pues bienestar social. No sé si tenemos espacio para otra pregunta. Sí, yo creo que Otra pregunta está bien, sí. Sí, entonces, otra pregunta. Cuando por diversos motivos un investigador por trabajo o artículo científico es desvinculado de la institución y el proyecto está en curso, ¿cómo se debe continuar la investigación? ¿Se modifica la autoría? ¿Se pueden vincular otras personas? Bueno, yo ahí puntualizaría lo siguiente, y es que hay diferentes escenarios que tenemos que tener en cuenta. Si estamos diciendo que es uno de los investigadores del proyecto que ha sido contratado por la universidad, evidentemente la propiedad intelectual en cuanto a los derechos patrimoniales se encuentra en cabeza de la universidad. Eso no quita que claramente cualquier uso que se vaya a hacer de esa propiedad intelectual desarrollada previamente por el investigador que se fue, no quita que no se le vaya a reconocer los derechos morales y por ende la paternidad sobre cualquier aporte intelectual que se esté usando dentro del proyecto. Sí, y quisiera simplemente complementar la respuesta de Daniel comentando que efectivamente las obras generadas durante la vinculación que tuvo este investigador o esta persona con la universidad, efectivamente son de la universidad los derechos de uso y explotación en el entendido de que se desarrollaron en el marco de su vínculo contractual o de prestación de servicios. Sin embargo, eso no obsta para que esta persona, una vez se desvincule de la institución, pueda seguir investigando sobre las mismas líneas, por una razón importante, y es que la propiedad intelectual no protege las ideas. Es decir, esas líneas de investigación y esa idea general efectivamente puede seguir siendo desarrollada por el investigador. Sin embargo, las creaciones que se hayan generado durante su vínculo con la universidad, en cuanto a derechos patrimoniales, pertenecen a la universidad y los derechos morales siempre serán reconocidos a favor del autor, como bien dijo Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar en el chat los correos de nuestros asesores de dirección jurídica y de dirección de innovación de la sede de Bogotá para que ustedes puedan realizar sus preguntas específicas. Bueno, muchas gracias a todos. A continuación vamos a ver un video a propósito del lanzamiento que vamos a tener este viernes a través de la cuenta del canal de YouTube de la Universidad Javeriana. El video se llama ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? Y esperamos que todos estén allí muy pendientes. Es a las 5 de la tarde. Y muchas gracias por haber hecho parte de esta jornada. Por favor, quédense a ver el video y damos por finalizada la sesión. Los miembros de la comunidad educativa javeriana también son personas que crean, emprenden, innovan y como fruto de estos esfuerzos generan creaciones protegibles a través de la propiedad intelectual. Estos esfuerzos contribuyen a la consolidación de nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento que tiene entre sus propósitos el de llevar de la academia al mercado y a la sociedad los resultados y capacidades de investigación y creación a través de diversos mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología. Haz parte de la cultura javeriana que respeta y promueve la propiedad intelectual.